¿Cómo estás? Hoy vengo porque quiero hacer un pequeño aporte al canal Investigando la Historia de Carla Díaz. Es un canal muy bueno, ella hace un trabajo excelente, sabe muchísimo y quiero hacerle un pequeño aporte y de paso aprovecho para compartirlo con vos también. Ella en su video, en donde explica por qué deja de ser cristiana, y acá no tiene nada que ver con generar un juicio sobre eso, porque cada uno hace el camino que tiene que hacer. Uno de los motivos por los que ella decide dejar de ser cristiana es porque a través del estudio de las ciencias bíblicas, ella descubre que hay dos Jesús. Un Jesús de la historia que vive y muere y un Cristo de la fe. Y tiene razón. Y aquí es donde va mi pequeño aporte. Ese Jesús de la historia que vive y muere es Jesús Barrabás. ¿Cómo sabemos que se llama Jesús Barrabás? Mateo 27, 16, 17. De Jesús Barrabás hablan todos los evangelios apócrifos y de hecho es el que anuncia la llegada de Mahoma. Y los evangelios sinópticos, que sabemos que hicieron un trabajo un poco desprolijo, mezclaron las historias de Jesús Barrabás y Jesús de Nazaret. Ambos son figuras mesiánicas. El Evangelio de Juan es el que habla exclusivamente de Jesús de Nazaret, este Cristo de la fe del que habla Carla. Ahora bien, acá surge una cuestión y que a todos nos importa. Si ese Cristo de la fe, si es Jesús de Nazaret, verdaderamente resucitó. Pero para hablar de la resurrección hay que poner una regla clara. Y esta regla es: no podemos mezclar las cosas que son del ámbito de la ciencia con las que son del ámbito de la religión. ¿Por qué? Porque a las ciencias les compete el entendimiento y a la religión le compete la imaginación. Y acá voy a poner énfasis en aclarar algo fundamental. Tanto el entendimiento como la imaginación son dones nuestros, a través de los cuales Dios se da a conocer. Como lo que es más fácil para nosotros es imaginarnos, gracias a la imaginación viva de Moisés y los profetas, fue posible que Dios se diera a conocer, y por eso tenemos las religiones. Pero aunque parezca que en las ciencias no hay presencia de Dios, Dios está también dándose a conocer a través de las ciencias. Para la religión es fundamental la imagen de un Dios trascendental, porque es lo que más fácil podemos imaginarnos. Es muy fácil que nos imaginemos un Dios trascendental y antropomorfizado, pero por el entendimiento sabemos que Dios es inmanente, y eso sí que es imposible imaginar, pero logramos entender. Por lo tanto, teniendo clara esta regla, es que podemos saber que con el entendimiento el bien y el mal no existen,
Pero para la religión los conceptos de bien y mal son importantes. Por el entendimiento podemos saber que el diablo no existe, pero la figura del diablo para la religión es importante. Y lo mismo pasa con la resurrección. A la resurrección no la podemos explicar desde la fe. Para la fe, para la religión, la resurrección es un misterio, es inexplicable, es un milagro. ¿Y por qué no se la puede explicar? Porque como fundamento hay un Dios trascendental. Por lo tanto, no puedo explicar la resurrección. Pero desde el entendimiento de saber que hay un Dios que es inmanente, puedo explicar la resurrección. Hay un video que yo hice con mucho detalle hablando sobre este tema que es sobre el método de Spinoza, o sea, usando el método de Spinoza, explico la vida eterna, resurrección y cuerpos incorruptos. Así que te dejo por cualquier cosa el link de ese video en la descripción. Para explicar la resurrección de Jesús, vamos a iniciar de los cuerpos incorruptos. Hoy sabemos que hay cuerpos incorruptos a los cuales no les encontramos explicación. Que la Iglesia dice es un milagro, coinciden con la santidad de esas personas y no se lo puede explicar. Pero Jesús ya lo había dicho en el Evangelio de Juan. Ese cuerpo incorrupto es igual que Lázaro, y de quien Jesús dice está dormido. Porque nosotros tenemos el concepto de que cuando no hay signos vitales, esa persona está muerta. Pero Jesús demostró que Lázaro estaba dormido. Y lo único que puede despertar, así como despertó a Lázaro, puede despertar a los cuerpos incorruptos, es la voz del Hijo del Hombre. Ahora, Jesús sabía, es más, él anuncia y dice, yo tengo el poder para dar mi vida y recobrarla. Él sabía que quedaría sin signos vitales, que para lo que nosotros entendemos estaría muerto. Y que al tercer día despertaría, que es lo que nosotros interpretamos como resurrección. Pero desde el lado del entendimiento, la resurrección es alegórica, porque en realidad Jesús ya estaba dotado de vida eterna. En cambio, para la religión, la resurrección es literal, porque desde la religión se sostiene que efectivamente Jesús murió y resucita, que no pueden explicar y que eso termina siendo algo milagroso, pero que desde el entendimiento sí se puede explicar la resurrección. Y Jesús de Nazaret sí es el Cristo, sí es el Mesías. Y hay algo que voy a agregar a todo esto. La salvación está disponible para todos, tanto para quienes practican las ciencias y para quienes practican la fe. Porque si logramos entender que todos estamos en Dios, la salvación está disponible para todos. Espero que este pequeño aporte pueda serle útil a Carla
Y a vos también. Que tengas un lindo día.